La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Ayer le preguntamos aquí al ministro de Exteriores si no afecta a la reputación de España el hecho de que el gobierno renuncie a presentar, renuncie incluso a negociar los presupuestos. No, en absoluto. También ocurre en todos los países europeos que... Álvarez nos dijo que no, que es lo que dice el gobierno, aunque fue Pedro Sánchez el que dijo que no se puede gobernar sin presupuestos. El gobierno presentó ayer un plan por el que se compromete a aprobar 50 leyes, pero le avisan ya a sus socios de que eso no lo va a tener nada fácil. Lo cierto de momento es que está en trámites una ley de amnistía, pero no una ley de presupuestos. Que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Esta frase de 2018 es la que le recordó Feijóo a Sánchez hace unos días en el Congreso. Es verdad que el PP tiene más fácil lo de encontrar mayorías parlamentarias. En Baleares, por ejemplo, la tiene con Vox. En Baleares el PP no llevaba en su programa suprimir la oficina anticorrupción. Hubiera sonado un poco raro si el PP denuncia a todas horas la corrupción y habla de un gobierno corrupto incluso. Ahora el gobierno balear va a ser el primer gobierno autonómico que suprime la oficina anticorrupción, que es lo que pide Vox. La de cerrar este chiringuito que solo pretendía dar apariencia de buen gobierno al gobierno más corrupto. En Baleares, las declaraciones de bienes de los diputados pasan a ser reservadas. La ley se llama Ley de Transparencia. ¿Y qué va a pasar con los 200 expedientes que está investigando esta oficina ahora? Pues que va a ser el propio gobierno, el que decida lo que pasa con ellos. Y caducarán a los 6 meses. En Castilla y León, la mayoría del PP y Vox impulsa la llamada Ley de Concordia, es similar a la que se prepara también en la Comunitat Valenciana. Suprime el decreto de memoria y de paso suprime la palabra dictadura. Y la palabra franquismo también la suprime. Eso en Castilla y León. Lo que hacemos con esta proposición de ley es un tratamiento objetivo y dar el mismo tratamiento a todas, absolutamente a todas las víctimas políticas. PP y Vox presentan una ley que dicen que no tiene ideología y dice a la vez que no ha habido un relato consensuado de la guerra civil y del franquismo. ¿Consensuado entre quién? Se diría que está claro que hubo un golpe de Estado y que hubo una dictadura. Se diría, en fin, que lo importante era contar la historia, no consensuarla. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Dice esa ley de concordia en Castilla y León que las nuevas generaciones han recibido una visión sesgada para alimentar la división partidista y dicen sus promotores que esta norma pretende honrar y proteger a todas las víctimas. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Y ahí incluyen PP y Vox a las de la Segunda República, que según esa historia nunca consensuada fue un gobierno legítimo al que puso fin un golpe de Estado. La ley empieza ahora su tramitación y va a reemplazar un decreto que aprobó el propio PP en la Junta en 2018. El decreto incluye una condena expresa a la dictadura franquista que, como decías, ahora desaparece. También son eliminadas del Consejo Asesor que decide sobre la recuperación de fosas las asociaciones de la memoria histórica. Esto va a quedar en manos ahora de técnicos de la Junta y de la Federación Regional de Municipios y Provincias que preside el PP en Castilla y León. La norma era una de las imposiciones de la ultraderecha Mañueco para serle presidente y ha aguardado 2 años antes de ser presentada. Mañueco ha esperado a una regulación similar en Valencia, por ejemplo, y a contar con el apoyo de Vox para los presupuestos de la Junta. También en Baleares, PP y Vox planean derogar la ley de memoria, aunque eso va a ser más adelante. De momento, la iniciativa que sacan adelante, como les decía, es la que suprime esa oficina anticorrupción y que convierte en documentos privados las declaraciones de bienes que presentan los diputados. Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día. Baleares se convierte en la primera comunidad que suprime su oficina anticorrupción tras dar luz verde Partido Popular y Vox en el Parlamento a la ley que cierra este organismo. Será, de hecho, de momento el propio Gobierno quien decida y custodie sobre los expedientes de tramitación. Además, según el nuevo texto, las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato que precisamente había sido clave para las investigaciones, ya que de las 500 denuncias presentadas, la gran mayoría, 300, han sido anónimas. Toda la oposición ha coincidido en calificar la norma como una chapuza y en alertar el desamparo en el que quedan los ciudadanos. Al margen de esta eliminación de la oficina, la norma, esta ley de transparencia, rebaja el control y las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasan a ser parcialmente confidenciales. Ayer, por cierto, pasó esto en el Pleno de la Diputación de Valencia. Perseguir monjas. Pero bueno, no es la cuestión del debate. Por favor, ustedes se llenan la boca de llamarnos a nosotros lo que ustedes quieran. Y nosotros tenemos que aguantar. Ahora ustedes aguanten la realidad.
¿vale? Y su partido es un partido criminal y en años muy criminales. Ya está, no pasa nada. El portavoz de Vox que dijo del PSOE que es un partido criminal que perseguía monjas. Los diputados del PSOE abandonaron el pleno. Después, este representante de Vox retiró lo que había dicho en el pleno. En la Moncloa. El gobierno hoy renueva de nuevo su compromiso con una agenda legislativa progresista para seguir haciendo avanzar nuestro país cada día. Presentamos un plan realista y también ambicioso que contiene 198 iniciativas para su aprobación durante 2024. 43 son leyes ordinarias y 6 son leyes orgánicas. 50 leyes, dice el Gobierno, que presenta ese plan realista que quiere sacar adelante, aunque ha renunciado incluso a negociar la ley más básica de cada legislatura, que son los presupuestos. Ayer, sin ir más lejos, salió del Consejo de Ministros la ley del suelo con discrepancias entre el PSOE y Sumar. Y en todo caso, los socios parlamentarios del Ejecutivo no tienen nada claro que se acaben aprobando todas esas normas con las que cuenta Félix Bolaños. José Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Por sorpresa, sí ha pillado el plan normativo del Gobierno a los socios que en general dudan de su cumplimiento teniendo en cuenta el calendario y el contexto político. El PNV habla de una previsión ilusoria y recuerda que aún está pendiente la ley de secretos oficiales, para ellos prioritaria. Fuentes de Sumar nos dicen que estarían encantados con esta actividad, pero tiran de ironía al puntualizar que han pasado de la nada al todo. Menos optimistas son en Podemos o en el BNG, donde creen que el calendario no permitirá llegar a estos números. Tampoco confían mucho en Bildu, que argumentan el ciclo electoral, como los socios catalanes, como un obstáculo para llegar a las 50 leyes. Pero las ajustadas mayorías parlamentarias también pueden ser un impedimento para ello, y eso lo vemos con la modificación de la ley del suelo aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Con esta modificación de la ley del suelo se da estabilidad, certeza y sobre todo también seguridad jurídica. Una ley que tendrá que negociar mucho el Gobierno y cuyo texto cuenta por ahora con el no de Podemos y con dudas en Sumar, donde no gusta, alegando inseguridad jurídica. Son más difíciles los acuerdos si es precampaña, y en este país precampaña no deja de ser nunca, en este caso de manera literal. El mes que viene se vota en Euskadi el 21 y al siguiente el 12 de mayo en Cataluña, Sergio. Y ahí están ya claros finalmente todos los candidatos. Después de alargar el proceso y extender las dudas sobre su propio aspirante, Núñez Feijóo se decantó ayer por la opción que tenía más a mano para las catalanas, Alejandro Fernández. El hombre que le discutió a Feijóo que hubiera negociado con Junts su investidura fallida. David Junquera, buenos días. Buenos días. Tras comerse mucho la cabeza, en Génova han llegado a la conclusión de que más vale Alejandro conocido que candidato por conocer. Es cierto que Fernández se granjeó el recelo de parte de la cúpula por criticar los intentos de acercamiento a Junts. Es también verdad que se barajaron alternativas, se plantearon otros nombres, pero al final el PP opta por la opción conservadora y todos dicen sentirse contentos. Yo me alegro de esa designación. Creo que Alejandro Fernández es un gran candidato y hará un gran trabajo. Era el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado. Los populares repetirán cromo y lo oficializarán hoy con una junta en la que estarán presentes Alberto Núñez Feijóo y también Dolors Montserrat, una de las que más sonó para quedarse con el sillón que seguirá ocupando Fernández. No quiere entrar el PP en detalles sobre el accidentado proceso de selección, que incluye una negociación fallida con Ciudadanos. Descartan que se elija Fernández por falta de alternativas y sí reconocen que el adelanto electoral dio al traste con los tiempos e imposibilitó hacer el Congreso del PP catalán, un PP catalán para el que ya ponen deberes. Porque se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano. A eso jugará el PP, a presentarse como el único garante del constitucionalismo, porque dicen que el PSC anda ya a otras cosas con sus amigos de Esquerra y Junts. Empieza hoy la segunda fase de la operación especial de tráfico por Semana Santa. Empezará a las 3 de la tarde, se va a extender hasta las 12 de la noche del lunes que viene, el lunes de Pascua, que será festivo en 7 comunidades. El tiempo va a ser variable y de hecho hoy van a seguir las lluvias, el viento y el frío. Está casi todo el país por una cosa o por otra en alerta. Natacha Payá, buenos días. Buenos días, efectivamente, y aunque las temperaturas aumenten, ni el viento, ni las precipitaciones, ni la nieve en montaña darán tregua. Lloverá en amplias zonas del país y de manera intensa en Galicia, Sistema Central, Extremadura y Castilla-La Mancha. Ahí se prevén los mayores acumulados. Hoy también continuaremos con numerosos avisos activos por parte de la AEMET. Avisos costeros por nieve y por fuerte viento. Las rachas podrán ser superiores a 70 y 80 kilómetros por hora, así que hay que extremar las precauciones si salimos a la calle. Ayer nos preguntamos cómo llamará la historia a lo que está ocurriendo en Gaza. La relatora de la ONU para los territorios palestinos tiene claro cómo se llama. The Anatomy of a Genocide. Anatomía de un genocidio, es como se titula el informe que ha presentado para los territorios palestinos, donde se explica que Israel, en estos casi 6 meses de guerra, no ha distinguido entre civiles y combatientes, entre objetivos militares e infraestructuras civiles. Se dice ahí
que a todos los habitantes de la franja Israel los ha llamado o escudos humanos o cómplices. La relatora se llama Francesca Albanese, que señala: tres indicios de genocidio, causar graves daños a miembros de un grupo social, infligir deliberadamente condiciones de vida para provocar su destrucción física e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo. A lo que está ocurriendo en Gaza, esta relatora de la ONU lo llama genocidio. A pesar de que la ONU haya pedido la tregua por primera vez en su Consejo de Seguridad con la abstención de Estados Unidos, Israel ya ha dicho que va a ignorar ese llamamiento. Lo ha demostrado, de hecho, ha levantado a sus representantes de la mesa de negociación y ha habido más ataques en las últimas horas, Gillian. Sobre todo a lo largo de la franja, además en el sur del Líbano. 7 personas han muerto allí esta madrugada, otras 12 en el sur de la Franja de Gaza, que estaban en uno de los puntos donde podían ir a buscar ayuda humanitaria, sobre todo comida. Allí impactaron esta madrugada ataques israelíes. Además, en el hospital de Khan Yunis, uno de los que sigue como puede operativo, ha sido rodeado esta madrugada por vehículos israelíes, según cuenta esta mañana Al Jazeera, que además relata cómo se han escuchado disparos desde dentro del hospital. De momento no ha trascendido si hay heridos o víctimas mortales. Donde sí ha muerto un civil palestino ha sido en otro hospital, en el de Jenin. Los mayores bombardeos, sin embargo, se siguen concentrando en la ciudad de Rafah. 3 personas han muerto hace pocas horas después de que los bombardeos de Israel impactasen sobre 2 casas en una zona residencial donde se están refugiando los palestinos que ya huyeron hace meses hacia esa ciudad para refugiarse de la ofensiva en el norte. Las autoridades de Baltimore en Estados Unidos dan ya por muertos a los 6 desaparecidos en el derrumbe del puente que se desplomó por el impacto de un barco. Saben que pudieron ser más las víctimas, pero los tripulantes llegaron a tiempo de advertir de que habían perdido el control, avisar a las autoridades y la policía pudo por lo menos cerrar parcialmente el tráfico que circulaba por ese puente. El otro factor que ha hecho que no fueran tantas las víctimas es que era allí ya la madrugada y había por tanto menos tráfico. Han rescatado en todo caso a 2 de los 8 trabajadores que estaban ocupándose del mantenimiento de la infraestructura en ese momento. Enviada especial de la SER a Baltimore, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Sí, la Guardia Costera ha asegurado que dado el tiempo y el esfuerzo de las labores de rescate y la gélida temperatura del agua del río, se descarta ya encontrar con vida a estos 6 operarios que trabajaban en la carretera del puente durante el momento del accidente. Un accidente aún visible aquí en Baltimore desde esta parte de las orillas de la costa de la ciudad, con el descomunal buque que sigue ahora mismo incrustado contra uno de los pilares del puente y cuya plataforma está completamente rota, hundida bajo el agua, de la que solo sobresalen varios metros de su estructura. Lo confirmaba la Guardia Costera sobre las 7 de la tarde en Estados Unidos, a medianoche hora española, hora en la que las autoridades han suspendido oficialmente la operación de búsqueda y de rescate para dar lugar a una operación de recuperación de los cuerpos de las víctimas. Una operación que empezará mañana por la mañana, según ha anunciado la policía local, y para ello se va a desplegar a un equipo de buceadores. Una tarea también compleja, dada la cantidad de escombros de restos de este puente que hay en el río. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Si buscan ideas para formatos televisivos, muy lejos no lo tienen. Quizá Radio Televisión Española pueda entretenerse mirando el lío que hay en su Consejo de Administración, que ayer echó primero al director de contenidos, luego a la presidenta interina, en fin, una polémica que en realidad ya viene de muy lejos. Hoy vuelve a reunirse ese Consejo, aunque no está claro que de hoy salga el nombre del nuevo o nueva presidenta del Consejo que gobierna la radiotelevisión pública de este país, Javier Gregori. En plena crisis, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española se reunirá de nuevo hoy para decidir cómo debe ser la presidencia del ente público, interina como hasta ahora o rotatoria de 6 meses entre los 9 consejeros que hay actualmente. Pero las decisiones más drásticas se adoptaron ya ayer, como el cese de la hasta ahora presidenta interina, Elena Sánchez, y el despido también del director de contenidos del ente público, José Pablo López. La guerra interna dentro de Radio Televisión Española ha ido aumentando durante las últimas semanas por propuestas como la del fichaje de David Broncano, pero ha llegado ya a su punto de máxima tensión. Y mientras tanto, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en que lo importante es mantener la independencia de la radio y la televisión pública. Que aquí lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de Radio Televisión Española como servicio público de calidad que es. Sin embargo, la crisis dentro del Consejo de Radio Televisión Española es ya tan intensa que este proceso hoy incluso podría quedarse bloqueado al no contar
con los 5 votos necesarios, los primeros consejeros que han sido propuestos para presidir la corporación, que son los 2 consejeros propuestos por el PSOE, Ramón Colom y Concepción Cascajosa. Y otro de los nombres propios que marca la crónica del día es el de Julian Assange, porque un tribunal británico, como saben, ha paralizado su extradición durante 3 semanas. Es el plazo que le da a Estados Unidos para que proporcione garantías de que el juicio contra el fundador de Wikileaks será justo y de que no le condenarán a muerte, como dice el entorno de Assange. Le imputan por espionaje después de que publicara los documentos que contaban las atrocidades de las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La defensa de Assange confía en que los jueces acepten los argumentos presentados en la vista de finales de febrero, entre ellos que los delitos que se le imputan vulneran el derecho a la libertad de expresión y que su eventual extradición a Estados Unidos supone un serio riesgo para su salud física y mental. Pero la acusación insiste en que la seguridad del fundador de Wikileaks está garantizada y argumenta que la publicación de miles de documentos relacionados con las guerras de Irak y de Afganistán puso en riesgo la vida de los informantes del Pentágono. En caso de que los jueces den luz verde a la extradición, la defensa de Assange solo podrá recurrir al Tribunal de Estrasburgo y pedir la aplicación de medidas cautelares para frenar la extradición hasta que se tramite el recurso. En caso de victoria, Assange seguirá con su proceso judicial en el Reino Unido y permanecerá en la prisión de Belmarsh, donde ingresó de forma preventiva en 2019 tras 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Hoy además vence el plazo para que las comunidades autónomas presenten al Ministerio de Sanidad sus propuestas para mejorar el plan de prevención del tabaquismo, un proyecto que quiere ampliar los espacios en los que va a quedar prohibido fumar y que equipara a los vapeadores a cigarrillos convencionales y pretende subir el precio del tabaco. Pues algunas de las noticias que hemos contado ahora son las que comentaremos en El Abierto. Hoy con Javier Aroca, Berna González Harbour y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.